Navy vs Rice, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Navy en Rice 4 de la tarde ET, Navy cayó a 6-1 tras su derrota 51-14 ante Notre Dame. Los Midshipmen ganaron 310 yardas, con 222 por tierra a un promedio de 5.2 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 466 yardas a los Fighting Irish, con 265 por tierra a un promedio de 6.6 yardas por acarreo. Blake Horvath completó 7 de 13 para 88 yardas y una intercepción. Corrió para 129 yardas y un touchdown. Rice cae a 2-6 tras su derrota 17-10 como visitante en Connecticut. Los Owls consiguieron 178 yardas, con 90 por tierra a un promedio de 2.8 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 309 yardas a los Huskies, con 181 por tierra a un promedio de 4.1 yardas por acarreo. Drew DeVilliers completó 14 de 30 para 88 yardas. Rice ha tenido problemas para anotar en juegos de la AAC. Corren para 4.5 yardas por acarreo y completan el 60% de los pases en la conferencia. Defienden bien en la AAC, permitiendo 4.1 yardas por carrera y solo un 57.3% de pases completos. Navy ha sido eficiente ofensivamente contra el ACC. Son un equipo que se basa mucho en el juego terrestre. En la conferencia, permiten 4.8 yardas por carrera y solo un 57.8% de pases completos contra la AAC. Juega Navy y Rice por debajo de 50.5. Coastal Carolina vs Troy, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Coastal Carolina en Troy 4 de la tarde ET, Coastal Carolina, cayó a 4-3 tras su derrota en casa 34-24 ante Louisiana. Los Chanticleers ganaron 400 yardas, con 208 por tierra a un promedio de 7.7 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 516 yardas a los Raging Cajuns, con 373 por aire en 36 intentos. Ethan Vasco completó 3 de 10 para 10 yardas. Noah King completó 16 de 25 para 182 yardas y 2 touchdowns. King podría iniciar aquí. Troy cae a 1-7 tras su derrota como visitante 34-31 ante Arkansas State. Los Trojans ganaron 466 yardas, con 162 por tierra a un promedio de 4.3 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 534 yardas a los Red Wolves, con 349 por aire en 40 intentos. Matthew Caldwell completó 22 de 33 para 304 yardas, con 2 touchdowns y 3 intercepciones. Coastal Carolina permite 4.8 yardas por carrera y 278 yardas por pase en la Sun Belt, con un promedio de 8 yardas por intento de pase. Troy corre para 5 yardas por acarreo en casa y completa el 65% de sus pases, con un promedio de 8.5 yardas por intento de pase. Los Chanticleers han perdido 3 de sus últimos 4. Juega Troy más 4.5. Wyoming vs New Mexico, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Wyoming en New Mexico 4 de la tarde ET, Wyoming cae a 1-7 tras su derrota en casa 27-25 ante Utah State. Los Cowboys ganaron 470 yardas, con 276 por tierra a un promedio de 6.6 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 378 yardas a los Aggies, con 148 por tierra a un promedio de 4.9 yardas por acarreo. Caden Anderson completó 15 de 24 para 182 yardas. New Mexico cayó a 3-5 después de su derrota como visitante 17-6 ante Colorado State. Los Lobos ganaron 453 yardas, con 134 por tierra a un promedio de 3.8 yardas por acarreo. Defensivamente, limitaron a los Rams a 334 yardas, con 192 por tierra a un promedio de 5.3 yardas por acarreo. Devin Dampier completó 23 de 40 para 319 yardas y 2 intercepciones. Corrió para 51 yardas. Wyoming tiene problemas ofensivos en la MWC, con solo un 51.6% de pases completos. Los Cowboys defienden permitiendo 4.3 yardas por carrera y 51.6% de pases completos. New Mexico es un equipo con alto volumen de carreras en la Mountain West y ha sido eficiente en el juego aéreo. Permiten 4.5 yardas por carrera y han tenido dificultades en la defensa de pases en la conferencia. Wyoming tiene un récord de 6-3 para bajas fuera de casa contra la MWC. Los Cowboys carecen de juego aéreo, pero su defensa de pases es clave aquí. Juega Wyoming y New Mexico por debajo de 61.
Massachusetts vs Mississippi State, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. UMass en Mississippi State 4:15 de la tarde, ET, Massachusetts, mejoró a 2-6 después de su victoria en casa 35-7 sobre Wagner de la FCS. 2 semanas antes, sufrió una derrota en casa 45-3 ante Missouri. Los Minutemen lograron 237 yardas, con 95 por tierra a un promedio de 3.1 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 461 yardas a los Tigers, con 231 por tierra a un promedio de 6.1 yardas por acarreo. Tyson Fomanchan completó 12 de 22 para 132 yardas con una intercepción. Mississippi State tiene un récord de 1-7 tras su derrota en casa 58-25 ante Arkansas. Los Bulldogs ganaron 471 yardas, con 162 por tierra a un promedio de 3.9 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 673 yardas a los Razorbacks, con 359 por tierra a un promedio de 9.7 yardas por acarreo. Michael Van Buren completó 22 de 31 para 309 yardas, con 2 touchdowns y una intercepción, además de un touchdown por tierra. La ofensiva de UMass ha tenido problemas fuera de casa, con solo 3 yardas por acarreo y falta de precisión en el juego aéreo. Limitan a los mariscales rivales al 55% de completados en sus juegos fuera de casa. Mississippi State ha tenido dificultades en el juego terrestre, con un promedio de 3.6 yardas por acarreo. Su defensa tendrá una ventaja física aquí, lo que significa que anotar será una tarea difícil para los Minutemen. Juega UMass y Mississippi State por debajo de 60. Hawaii vs Fresno State, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Hawaii en Fresno State 7 de la noche ET, Hawaii mejoró a 3-5 tras su victoria en casa 34-13 sobre Nevada. Los Warriors lograron 395 yardas, con 242 por tierra a un promedio de 5.8 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 380 yardas a los Wolfpack, con 286 por aire en 39 intentos. Braden Shager completó 14 de 25 para 153 yardas con una intercepción y corrió para 120 yardas y 4 touchdowns. Fresno State tiene un récord de 5-3 tras su victoria en casa 33-10 ante San Jose State. Los Bulldogs ganaron 401 yardas, con 126 por tierra a un promedio de 3.2 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 385 yardas a los Spartans, con 284 por aire en 51 intentos. Mikey King completó 30 de 41 para 275 yardas, con 3 touchdowns y una intercepción. Hawaii ha tenido problemas fuera de casa con el juego terrestre y la precisión en el juego aéreo. Los Warriors permiten 33.3 puntos por partido fuera de casa, con una defensa aérea deficiente que permite el 75.3% de pases completos y un promedio de 8.4 yardas por intento de pase. Fresno State es un buen equipo de pase en la Mountain West, con un 70% de pases completos y un promedio de 7.4 yardas por intento. Hawaii perdió y no cubrió en sus 3 juegos fuera de casa. Hawaii tiene un récord de 1-3 contra la línea fuera de casa contra un equipo con récord ganador. Juega Fresno State menos 13.5. Louisville vs Clemson, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Louisville en Clemson 7:30 de la noche ET, Louisville mejoró a 5-3 tras su victoria como visitante 31-27 ante Boston College. Los Cardinals lograron 461 yardas, con 129 por tierra a un promedio de 4 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 318 yardas a los Eagles, con 154 por tierra a un promedio de 3.8 yardas por acarreo. Tyler Shaw completó 28 de 38 para 332 yardas, con 2 touchdowns y una intercepción. Clemson tiene un récord de 6-1 tras su victoria en casa 48-31 sobre Virginia. Los Tigers lograron 539 yardas, con 194 por tierra a un promedio de 5.1 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 346 yardas a los Cavaliers, con 68 por tierra a un promedio de 2.3 yardas por acarreo. Cade Klubnik completó 23 de 35 para 308 yardas, con 3 touchdowns y una intercepción. En sus últimos 3 juegos, Clemson ha anotado un promedio de 42 puntos, con 5.7 yardas por acarreo y 308 yardas por pase, con un promedio de 8 yardas por intento de pase. Están defendiendo bien en este periodo, permitiendo 2.2 yardas por carrera y un 56.3% de pases completos.
En sus últimos 3 juegos, la defensa de Louisville ha permitido 33 puntos con 4.5 yardas por carrera y 7.4 yardas por intento de pase. Louisville tiene un récord de 2-9 contra la línea como visitante en juegos de la ACC. Juega Clemson -10, Georgia Southern vs South Alabama, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Georgia Southern en South Alabama 7:30 de la noche ET, Georgia Southern cayó a 5-3 tras su derrota como visitante 47-19 ante Old Dominion. Los Eagles lograron 416 yardas, con 113 por tierra a un promedio de 4.7 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 560 yardas a los Monarchs, con 304 por aire en 37 intentos. J.C. French completó 17 de 29 para 259 yardas con 2 touchdowns y una intercepción. South Alabama tiene un récord de 4-4 después de su victoria en casa 46-17 ante UL Monroe. Los Jaguars ganaron 523 yardas, con 355 por tierra a un promedio de 7.4 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 383 yardas a los Warhawks, con 338 por tierra a un promedio de 6.4 yardas por acarreo. Gio López completó 18 de 30 para 168 yardas. Corrió para 25 yardas y un touchdown. La ofensiva de Georgia Southern en la Sun Belt promedia 4.7 yardas por acarreo y 271 yardas aéreas con un promedio de 7.3 yardas por intento de pase. Defensivamente, limita a sus oponentes de conferencia a 4.2 yardas por acarreo y un 59% de pases completos. South Alabama tiene buenos números ofensivos en la conferencia. Permiten 4 yardas por acarreo y 6.4 yardas por intento de pase. South Alabama tiene un récord de 1-3 contra la línea en casa frente a equipos con récord ganador. Juega Georgia Southern +6.5, USC vs Washington. Predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. USC en Washington 7:30 de la noche ET, USC mejoró a 4-4 tras su victoria en casa 42-20 sobre Rutgers. Los Trojans lograron 443 yardas, con 135 por tierra a un promedio de 5.9 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 434 yardas a los Scarlet Knights, con 313 por aire en 47 intentos. Miller Moss completó 20 de 28 para 308 yardas con 2 touchdowns y un touchdown por tierra. Washington cayó a 4-4 después de su derrota como visitante 31-17 ante Indiana. Los Huskies lograron 318 yardas, con 116 por tierra a un promedio de 3.7 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 312 yardas a los Hoosiers, con 188 por tierra a un promedio de 3.6 yardas por acarreo. Will Rogers completó 19 de 26 para 202 yardas y 2 intercepciones. Los Trojans tienen problemas ofensivos en la carretera con 4.4 yardas por acarreo y un 63.3% de pases completos para un promedio de 6.8 yardas por intento. En defensa, permiten 4.8 yardas por carrera y un 75% de pases completos para un promedio de 7.3 yardas por intento. Washington contra el Big Ten promedia 4.3 yardas por acarreo y completa el 71% de sus pases para un promedio de 7.6 yardas por intento. Defensivamente, limita a los equipos del Big Ten a un 49.5% de pases completos y 4.7 yardas por intento de pase. USC tiene un récord de 2-10 contra la línea como favorito en la carretera. Juega Washington +2, Wisconsin vs Iowa, predicción y elección de fútbol americano universitario, 2 de noviembre de 2024. Wisconsin en Iowa 7:30 de la noche ET, Wisconsin cayó a 5-3 tras su derrota en casa 28-13 ante Penn State. Los Badgers lograron 298 yardas, con 81 por tierra a un promedio de 3 yardas por acarreo. En defensa, permitieron 419 yardas a los Nittany Lions, con 246 por aire en 31 intentos. Braedyn Locke completó 22 de 42 para 217 yardas y una intercepción. Iowa mejoró a 5-3 tras su victoria en casa 40-14 ante Northwestern. Los Hawkeyes ganaron 355 yardas, con 203 por tierra a un promedio de 5.2 yardas por acarreo. Defensivamente, permitieron 163 yardas a los Wildcats, con 43 por tierra a un promedio de 1.8 yardas por acarreo. Brendan Sullivan completó 9 de 14 para 79 yardas y corrió para 41 yardas y un touchdown. Wisconsin como visitante promedia 205 yardas por tierra a un promedio de 5.3 yardas por acarreo.
promedian 7.4 yardas por intento de pase fuera de casa. Los Badgers defienden bien en carretera, permitiendo 4.4 yardas por carrera y un 50.5% de pases completos con un promedio de 4.9 yardas por intento de pase. Iowa corre bien contra el Big Ten, aunque sufre de ineficiencia en la posición de mariscal. Defensivamente, en la conferencia permiten un 68% de pases completos y 4.3 yardas por carrera. Los Badgers tienen un récord de 3-1 contra la línea como visitante cuando se les coloca entre +3 y -3. Juega Wisconsin +3.